Bien, vamos a otro de los temas que están en la agenda, que está súper relacionado con esto, con cómo nos cuidamos y con cuánta esperanza también de contar con una vacuna para el COVID podemos tener. Chile ha suscrito una serie de acuerdos para que en el momento que esas vacunas estén disponibles se pueda contar con una cantidad importante de dosis. Queremos profundizar en esto. Estamos en contacto con Leandro Carreño, inmunólogo de la Universidad de Chile, que nos acompaña ya a esta hora de la mañana. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buen día. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. A ver, primero, antes de hablar de los acuerdos, muchos se preguntan si la vacuna va a estar, si no va a estar, cuándo va a estar, y durante esta semana el ministro París hablaba del primer trimestre del próximo año. Algunos dicen enero, febrero, marzo. Para usted, ¿esos son los plazos pertinentes para no hacernos esperanzas antes con la vacuna? Bueno, la verdad es que yo esto lo he dicho anteriormente en otra entrevista y creo que si bien está bien ser, digamos, optimista con respecto a la fecha, yo creo que hay que dar un toque también de realismo con respecto a estas, porque los fases 3 en distintos países han iniciado hace muy poco y la duración mínima de los fase 3, los ensayos clínicos de fase 3 es de 1 año. Por lo tanto, yo creo que pensar quizás en el primer trimestre lo veo un poquito adelantado. Creo que estamos un poco justo en las fechas. ¿Sí? ¿Podría ser después entonces? ¿Cuándo es como una fecha probable si es que uno piensa, por un lado, en que las fases siempre toman su tiempo para que una vacuna sea segura y tenga los efectos deseados, pero además que aquí se ha desatado una verdadera carrera, por lo tanto se está tratando de poner más recursos y todo el apuro para lograr anticipar lo que sería un proceso normal? De todas maneras, sí o sí, esa es la razón por la cual en tan poco tiempo hemos llegado a fases clínicas 3, digamos. Si ustedes comparan con el desarrollo de otros medicamentos, esto es súper histórico y eso tiene que ver con justamente lo que dices tú. Hay una cosa de una inversión de capital humano, de mucha gente, digamos, investigando esto y dándole la importancia de la urgencia, digamos, que necesita, pero también una inversión económica muy grande porque estas fases clínicas cuestan mucha plata. Ahora, es importante que se hagan completas, por supuesto. Ustedes vieron digamos, que la vacuna de Oxford, por ejemplo, paró. Eso es algo normal, eso es algo que tiene que analizarse. Y esas cosas son normales en una fase 3. Y es la razón por la cual se realizan. Uno quiere ver los efectos secundarios, digamos, de baja prevalencia y ver qué tan importantes sean esto o no. Y si uno mira los clinical trials, que son, digamos, el protocolo de la fase clínica que está disponible en distintos sitios, ya sea de clinicaltrials.gov de Estados Unidos o en la EMA en la Comunidad Europea, algunos en China, etcétera, los mínimos son de 1 año, algunos son de 2 años incluso, 1 año, 1 año y medio. Por lo tanto, si estos empezaron, algunos en otros países empezaron como ahí por junio, julio, agosto, septiembre, empezamos ahora nosotros, ¿cierto?, a reclutar en las personas que están involucradas en las fases clínicas. Es difícil pensar que el primer trimestre va a estar. Yo creo que quizá a fines del primer trimestre van a estar los primeros resultados de ensayos clínicos. Y ahí tú tocaste un punto clave. No es que, yo creo que ahí hay un poco un error conceptual y yo creo que hemos caído un poco en eso todos. No es que la primera vacuna va a dejar de lado todas las demás. Ojalá tengamos más de una vacuna. Yo creo que es bastante probable que más de una vacuna sea efectiva y en ese caso vamos a tener una mayor posibilidad de cobertura. Y hay que comparar también cuáles son los efectos de esa vacuna, cuál es mejor, cuál es peor, etcétera, y tomar una decisión de acuerdo a eso. Pero yo creo que un poquito apresurado, es decir, primer trimestre. Yo creo que nadie tiene una bola de cristal, porque puesto que no resulte, ojalá que resulte. Yo tengo toda digamos, la fe y también mi conocimiento científico, digamos, puesto en que es bastante probable que por lo menos un par de estas vacunas sea efectiva. Pero atreverse a decir que vamos a estar, digamos, ejerciendo un plan de vacunación en el mundo el primer trimestre, yo creo que es un poquito exagerado. Yo creo que, honestamente, siendo realista, yo creo que va a ser a fines del próximo año. Ojalá sea mucho antes, dice mucho doctora, pero me gusta el realismo que usted le da a esto. Lo que pasa es que, sí, mira, yo entiendo eso y a mí también, ojalá que sea antes. Y de hecho yo ahora estaba escuchando atentamente a la ministra de Transporte hablar de relajar las medidas, ¿no? De no relajarlas y bueno, no se equivoca, porque lo que pasa es que uno ve eso, uno ve que las personas, uno mismo, empiezan un poco a relajar las medidas porque es difícil mantener las medidas sanitarias, digamos, distanciamiento social, la mascarilla, etcétera, por tanto tiempo, y también empiezan a aparecer teorías por grupos irresponsables que hablan de conspiración, de que la mascarilla causa hipoxia. Entonces tengo que luchar constantemente contra esos grupos. Uno entra en una entrevista y se llena de comentarios de gente ignorante
que dice esas cosas, digamos, y que asocia que una pandemia está controlada por un organismo conspiratorio, etcétera. Yo dejo de lado todas esas cosas. Yo no creo, o sea, yo no voy a decir acá que quizás no hay grandes conspiraciones en el planeta y en los países y en los gobiernos, pero estamos hablando de un virus que hemos sido capaces de secuenciar, que sabemos que produce síntomas, sabemos exactamente qué es lo que ocurre y tenemos que ser súper responsables, doctor, en mantener las medidas hasta que una vacuna sea disponible. Y eso no va a ser en el corto plazo. Sí, y me gusta el realismo. Yo lo acotaba hace poco rato a propósito de lo que usted dice, pero también creo que es importante pensar que se ha avanzado harto en el último rato. En menos de un año hemos tenido avances importantes respecto a lo que ha pasado con las diferentes vacunas. Y usted hablaba de lo complejo que puede ser esto para que efectivamente llegue una vacuna y empecemos a generar la inmunidad necesaria. ¿Qué es lo más complejo en esta última etapa? Porque falta la tercera, ¿cierto? Pero ¿qué es lo más complejo? Claro. ¿La eficacia? ¿Saber la eficacia de la vacuna o la inmunidad? ¿De cuánto tiempo puede durar? Mira, la inmunidad de cuánto tiempo puede durar, eso es difícil saberlo ahora a corto plazo, digamos. De hecho, esa es la misma razón por la cual tampoco estamos tan seguros de cómo es la inmunidad natural de la infección. Sabemos que se han hecho muchos estudios al respecto y sabemos que hay un grupo bastante mayoritario de la población que desarrolla inmunidad, pero no es de largo plazo, al parecer. Pero tenemos que esperar muchos años para poder saber una respuesta a eso, porque no es un marcador que nos diga, mira, esto va a durar 20 años. Ahora, en la fase 1 lo que se ve es la seguridad de la vacuna. En la fase 2 lo que se ve es la seguridad en un grupo un poco más grande, pero también la respuesta inmune que causa. Quiere decir, cuántos anticuerpos tengo, de qué calidad de esos anticuerpos son, las cantidades de células T, que también son importantes para la infección, digamos, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Pero eso nos puede dar una predicción de que la vacuna puede funcionar porque en el fondo tiene todos los componentes inmunológicos para atacar el virus. Pero definitivamente tenemos que probar la eficacia, y esa eficacia es tomando la vacuna en un grupo grande, mucho más grande, ¿cierto? Y ver si protege contra una infección. Obviamente nosotros no podemos hacer un experimento en el cual, digamos, las personas reciben la vacuna o el placebo y después se infectan, digamos, voluntariamente, porque es un virus que es muy grave. Por lo tanto, son grupos de riesgo que pueden o no adquirir la infección, sobre todo cuando vemos números elevados, que es bastante probable adquirir la infección. Y en eso se analiza la efectividad. Ya, y para finalizar, supongamos que todo eso saliera bien, que se logra demostrar todo esto en el caso de una o ojalá varias vacunas y que los convenios que hace Chile de tenerlos sirvan para que tengamos efectivamente las dosis. ¿Qué tan relevante para que esto funcione va a ser que efectivamente nos vacunemos? ¿Cuál es el umbral que se requiere de gente vacunada para que haya esta inmunidad de rebaño y nos podamos sentir, no sé, seguros andando en el metro, seguros mandando a los niños al colegio, seguros en nuestra vida cotidiana, que al final es el gran desafío en esta pandemia? Súper buena pregunta. Bueno, yo quería que sea complementar muy chiquitito. Además de la efectividad, en la fase 3 también se mide los eventos secundarios de baja prevalencia. Por eso también es importante seguirlos, porque es importante ver que esa vacuna sea realmente segura. Y eso toma su tiempo, porque por supuesto debe tomar su tiempo de análisis. Con lo que preguntas tú de la inmunidad de rebaño, esa es súper buena pregunta. Mientras más gente se vacune, mejor, porque esto funciona como un escudo protector. Por lo tanto, generalmente para que una inmunidad de rebaño debido a una vacuna sea efectiva, uno habla de más de un 80% de cobertura de personas vacunadas. Yo me imagino, y esto es una cosa de salud pública y yo no voy a opinar al respecto, escapa a mis capacidades, que la vacuna va seguramente a haber plan de vacunación centrado en grupos de riesgo, pero como inmunólogo, en el fondo todo el mundo debería vacunarse. Y vamos a tener que ser súper, digamos, majadero y también una campaña de información, todos los científicos, la prensa, el gobierno, todo el mundo, de tratar de hacer entender a la población de que las vacunas son efectivas, porque están apareciendo grupos que no quieren vacunarse y eso deja de ser una decisión personal, porque cuando una persona no se vacuna, puede ser que esa persona no sea un grupo de riesgo y no se enferme gravemente con el virus o quizás sea asintomático, pero va a transmitir el virus a personas que son inocentes, digamos, y que pueden morir. Por eso es importante que tengamos un plan no solamente de vacunación, pero también de educación a la población con respecto al tema de las vacunas. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que sigue de aquí adelante. Queremos agradecer al inmunólogo de la Universidad de Chile, Leandro Carreño, esta conversación. Gracias, doctor, que esté muy bien. Gracias, doctor, que lo vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, que estén bien. Ojalá se haya quedado largo en el pronóstico. Sí, era bien realista. Último minuto.